Una buena noche a todos. Es un gusto saludarles y contar con su presencia en esta nueva edición del programa de diálogo, debate y tertulia del Partido Comunista Ecuatoriano Sobre la Mesa. El día de hoy contamos con la presencia de dos importantes invitados para analizar el tema de las medidas económicas presentadas por el presidente Lenín Moreno ante la ciudadanía. Para tratar el tema nos acompañan Diego Vintimilla, secretario político del Partido Comunista Ecuatoriano. Diego, una buena noche. Hola Alejo, mucho gusto, Eric. También nos acompaña Eric Mozo, economista y ex representante estudiantil. Eric, ¿cómo te encuentras hoy? Bien, Alejo, muchas gracias a vos y al Diego y al Partido Comunista por la invitación. Hace poco, el presidente Moreno presentó las medidas económicas a tomar durante su periodo de gobierno. Estas medidas han despertado la inquietud de varios sectores sociales y varios sectores sindicales en la población. A continuación, vamos a estar con nuestros invitados analizando cada una de ellas, los pro y los contra, y de qué manera estas medidas favorecen el desarrollo endógeno y exógeno de la nación. En esta lógica, las medidas económicas tomadas por el presidente Moreno, ¿de qué manera afectan o no afectan al desarrollo productivo que había mantenido el país durante estos 10 años de revolución ciudadana? ¿Cuál es la situación en contexto de la economía del país? Y en concreto, estas medidas, ¿cómo favorecen o desfavorecen la economía productiva del país? Bueno, Alejo, muchas gracias. Bueno, digamos, las medidas económicas que se implementan por parte del gobierno, digamos, si las analizamos por sí solas, antes de analizar evidentemente todo el contexto en las que se enmarcan, siguen mucho, quizás con una relativa menor profundidad, la línea de las políticas económicas que se venían llevando a cabo. Sin embargo, el momento económico sí ha variado, digamos, en este periodo de tiempo, sobre todo en estos primeros trimestres, los 2 primeros trimestres de este año, respecto de cómo se venía desarrollando, por ejemplo, en los 2 años previos, es decir, 2015-2016, todos nos acordamos de las noticias de la tele y sabemos que había mucha presión sobre determinados temas, las condiciones económicas, digamos, internacionales y evidentemente también las consecuencias que esto tenía en el Ecuador eran bastante complicadas. Sin embargo, digamos, en estos dos años vemos algunas variables macro que se estabilizan y entre ellas, por ejemplo, vemos un repunte del crecimiento, que, digamos, en economía las cosas no es como que activas un botón y en 10 segundos hay el resultado. Generalmente activas un mecanismo y se demora meses y años en realmente dar resultados. Ahorita yo creo que este crecimiento se da, digamos, al efecto rebote natural de cuando llegas al piso, digamos, prácticamente de crecer económicamente y empezar a crecer. Entonces, por ejemplo, el primer trimestre de este año crecimos cerca del 2,3%, el segundo trimestre más del 3%, que ya son cifras considerables, y esto, digamos, lleva a la economía a un momento, digamos, de mayores posibilidades de respiro. Este nuevo momento, digamos, va de cerca con, digamos, la tónica de las medidas, porque si vemos, digamos, la profundidad de las medidas, más allá de su tendencia, que evidentemente va en el marco digamos, de los últimos 10 años también, no son, digamos, tan fuertes, quizás, como hasta cierto punto se podría haber esperado de acuerdo al contexto, de acuerdo al discurso que se presentaba desde diversos actores. ¿Qué tan más fuertes pudieron haber sido? ¿Cuánta fuerza les faltó a estas medidas? O sea, no sé si les faltó fuerza, yo creo que es un distinto momento económico. Digamos, si es que realmente hubiésemos estado en una situación mucho más complicada, si estuviésemos en decrecimiento económico, si realmente estuviésemos con algunas variables llegando al límite, digamos, el caso hipotético de que la deuda estuviese llegando al límite, ahorita está cerca del 10% debajo del límite legal. Si es que estas variables estuviesen así, claro, las medidas hubiesen tenido que ser mucho más fuertes. Sin embargo, si vemos las medidas, casi todas de ellas son progresivas, algunas faltan aclararse un poquito más, como el tema de cuáles van a ser estos nuevos tipos de contrato laboral, etc. Sin embargo, de acuerdo al nuevo momento de la economía, esta recuperación, digamos, hasta cierto punto natural, por el efecto rebote de los últimos 2 años, sí están más o menos digamos, a tono con digamos, el sentido y la profundidad de las medidas. Efectivamente. Diego, entonces, Eric ya nos ha comentado cómo van un poco variando estas medidas, ¿no? ¿Cuál es el contexto en el que Lenín Moreno toma estas medidas? Que se habla de la mesa servida, que está en boca de todos. ¿Qué tan servida estaba la mesa? ¿Cómo afectaron estas medidas o no al anterior proceso precedido por el gobierno de Correa, que sabemos que son medidas que van de la mano con la revolución ciudadana, ¿no? Van de la mano con los preceptos, con los conceptos, con el modelo de lo que se mantuvo 10 años. Entonces, explícanos, por favor, un poco el contexto en el que se toman las medidas económicas. Gracias, Alejo. Un saludo a la audiencia. Me parece que es importante situar
que esta discusión no puede quedarle a trivialidad si la mesa servida es lo que cualquiera se imagina. Claro. En términos políticos, yo creo que el avance en derechos que tuvo el Ecuador durante los últimos 10 años es fundamental. Sí tenemos pues un catálogo de derechos importantísimo que recuperamos desde el pacto constituyente y que se fueron desarrollando progresivamente en el gobierno. Sin embargo, cuando uno revisa a nivel económico, pues hay una situación que rebasa los límites del mismo Ecuador, con lo que Correa denominaba la tormenta perfecta, una serie de golpes, de shocks económicos que afectaron la economía nacional a un punto de dejarle muy, muy golpeado. En esa perspectiva, creo que se presta para muchas interpretaciones de esto de la mesa servida, pero vuelvo a decirlo, no es el objetivo de debatir sobre una trivialidad que se ha vuelto el tema de cómo va a analizar la política. Las medidas de Lenín Moreno me parece que en primer lugar es fundamental señalar, no hubo el paquetazo que fue vaticinado por ciertos sectores. Y eso es tal vez el primer sesgo político que orienta hacia dónde se fue o que te permite identificar hacia dónde se orientó la medida. Cuando se decía que iba a haber un paquetazo al estilo neoliberal de recorte, de ajuste estructural, de medidas de ataque al pueblo, digamos, de eliminación de subsidios, de subvenciones, las medidas son efectivamente distintas. Tú preguntabas qué le faltó, cuál fue la fuerza que no se les impuso. Depende, hacia dónde querías ir, hacia dónde quieres ir como país. Cuando tú ves que las medidas económicas que presenta el presidente están enmarcadas en el concepto de la progresividad, es decir, que quienes más tengan, más aporten en un momento económico concreto, sí creo que se inscriben en lo que Eric mencionaba, que es una dinámica o una línea política de la política económica del gobierno anterior. Ahora, sí hay unos cambios también importantes respecto a la orientación del sujeto económico sobre el cual vas a poner también el peso de la economía. Si tienes un sector público, un Estado que tiene deuda, sí, digamos, ya la discusión sobre cuánto es la deuda, creo que es motivo de otro elemento, está dentro del límite legal, pero tienes un país, un Estado con deudas. Está en el marco constitucional todavía. Sí, por supuesto, eso es importante señalarlo. Inconstitucional hubiese sido una aberración y sobre todo un atentado a la institucionalidad del Estado. Pero tienes unas medidas que efectivamente ponen el peso en el sector privado también como un elemento garante de la dolarización. Y eso es importantísimo considerar en el sentido de la corresponsabilidad, porque el discurso político de los actores de la derecha, que los últimos 3 meses aplaudían a Lenin y que decían que Lenin bueno es todo, pero porque le condicionaban ese apoyo a estas medidas, va bajando de tono, van moderando su discurso, incluso el sector exportador, por ejemplo, importador, por ejemplo, ya no asiste a la última reunión con Lenin porque sabe que este impuesto de 10 centavos por los artículos importados es un elemento fundamental para garantizar la dolarización. Entonces, los discursos políticos de ciertos actores que venían diciendo que Lenin va bien, pero porque no sabían o porque querían presionar hacia dónde va, hoy quedan mucho más desmarcados y podemos reorientar el tema. Si hablamos de impuesto a la renta, si hablamos para sociedades que vuelve al 25%, si hablamos de impuesto a la renta para las personas que ganen más de $3,000 mensuales, estamos viendo también que hay un enfoque importante para evitar de cualquier forma que el peso de una decisión política en un momento económico concreto caiga sobre la gente. Y también creo que es importante ver qué es lo que no se hizo. Sí, qué es lo que no se hizo como medida económica. No se recurrió a la eliminación de subsidios, no se recurrió al aumento de servicios, y esas cosas pues efectivamente van a dar una estabilidad política, que es lo que el gobierno de Lenín Moreno ha buscado en estos primeros meses de gobierno, garantizar tanto en lo político y creo que ahora en lo económico la estabilidad. Sin embargo, deberíamos también tener muy claro que hay algunas medidas que toman tiempo en evidenciarse en su real magnitud. El dinero electrónico, que se dijo, se concedió a la banca, que ni sé qué, que ni sé cuántos, termina siendo una regulación por parte del Banco Central, que es lo mismo que sucede con la moneda física. Que el Banco Central maneja la administración de eso y lo que tiene es el servicio administrado por distintos sectores. Eso deberá ser legislado adecuadamente para que se cumpla con esa orientación. En el tema de las medidas laborales, que son las últimas que se mencionan, sí hay que tener mucha claridad. Porque el enfoque político de diversificar la posibilidad contractual en la relación obrero-patrón, sí, todos estamos de acuerdo. Mientras más formas de contrato existan es mejor porque garantizamos unos sectores productivos que tengan mejores condiciones para poder desarrollar su actividad productiva. Además de que sean más dinámicos también. Por supuesto. Sin embargo, eso siempre pasará y estará mediado por la intencionalidad política e ideológica de si entre la flexibilización laboral, la precarización, o si efectivamente tienes un proceso técnico para garantizar que estas nuevas modalidades contractuales
se garantice, en estas modalidades contractuales se garantice siempre el derecho de los trabajadores como principal elemento. Efectivamente, y bueno, como ya lo mencionabas, el clima de gobernabilidad está generado. Creo que Lenín Moreno acierta como estadista al desmarcarse de estos grupos a partir de la estructura dominante, de la estructura real, de la estructura económica, porque ciertamente vemos que se desmarca un poco de la agenda de la derecha. La derecha tal vez se enoja un poco con Lenin, se muestra un poco más reacia, no reacia, se muestra un poco más alejada y se empiezan a marcar distancias en un clima de gobernabilidad que se ha generado en el país bastante interesante, ¿no? Creo que es una jugada muy importante por parte de Lenin, medidas que no afectan al pueblo, medidas que no están en absoluto mal o en absoluto bien. Sabemos que no podemos reducir la discusión política al análisis del bien y el mal. Bueno, yo tenía otra pregunta para hacerles a ustedes. Durante los 2 últimos años del periodo de Correa se habló mucho de los momentos difíciles, de la crisis económica del país, de que estamos vendidos a los chinos y todo este cuento y esta perorata opositora. ¿Qué tanto de crisis hubo en este país y por qué ahora ya no se menciona tanto este discurso con Lenín Moreno, siendo que no se puede como para salir de la crisis, digámoslo de esta forma, ¿no? ¿Qué tanto de crisis hubo en el periodo de Correa? Por lo menos de los 2 últimos años de que ese fue el discurso dominante. Claro, bueno, los 2 últimos años del periodo de Correa, que digamos, el 2014, que fue quizás el punto de inflexión en el devenir económico del Ecuador, es también, y yo creo que eso es necesario decirlo porque, digamos, en la campaña electoral, sobre todo, gran parte de la derecha buscaba invisibilizar esto, fue un contexto netamente internacional, es decir, y no solo le agarró al Ecuador, le agarró casi prácticamente toda la periferia del capitalismo, porque se revirtió la tendencia de los precios internacionales de las materias primas versus los bienes industrializados. Quien se adentra en la historia del capitalismo, es decir, ustedes con excelencia, sabrán que eso pasa de cada tanto en tanto y es inevitable. Entonces, justo en esta inflexión del ciclo fue donde se dan estos 2 años, los 2 años finales de Correa, en los que, no me acuerdo si fue el 2015 o el 2016, pero se da un año en el que no entra ni $1 por el petróleo, cuando claro, el argumento de la derecha fue, claro, es que a Correa le va súper bien y hace de todo porque tiene petróleo. Bueno, Lucio también lo hizo y sobrecompró deuda para ayudar a los que tenían bonos comprados del Estado. Sin embargo, digamos, aquí en estos 2 años que son bastante fuertes, sobre todo por el sector externo, se tienen que tomar políticas duras, políticas económicas duras, como las mismas salvaguardias, por ejemplo, las hiperdebatidas salvaguardias. Sí, digamos, no se llega a la categoría académica de crisis. Correa lo dijo y se le burlaron bastantes meses cuando dijo académicamente no estamos en crisis. Bueno, académicamente no estuvimos porque se necesitan algunos trimestres de decrecimiento económico para ser catalogado académicamente como una economía en crisis o en recesión, y no fue ese el caso. 3 trimestres seguidos. 3 trimestres seguidos, pero el punto es que la recesión de todas maneras, bueno, si no estaba esa categoría de recesión, sí eran condiciones económicas bastante complicadas, varios de los ajustes más complejos los tuvo que hacer Correa. Sin embargo, yo creo que en los años duros que fueron esos, sí se llegaron a priorizar algunas cosas que a mí me parecen sustanciales y que en el momento actual me generan algunas dudas. Por ejemplo, hay sectores de la economía en los que si el Estado gasta generan más efectos multiplicadores. Este es un término que acuñaba Keynes para decir, por ejemplo, si yo gasto $1 en algo, ese dólar cuántas veces más corre de mano en mano dependiendo en qué lo gasto. Y uno de los sectores de mayor arrastre en la economía nacional y casi mundial es la construcción. Entonces sectores como esos se dispararon, etc. También en ese contexto se presentó, por ejemplo, la ley de plusvalía, que se aprobó finalmente, la ley de herencias que no se aprobó. Y, digamos, yo sí creo que es necesario hacer el énfasis en que se pasa de un momento económico que, si bien está en las manos del gobierno, no se maneja totalmente ahí. Por ejemplo, si tú me preguntas cuáles son los efectos de las medidas económicas de Lenín Moreno, no sé si las veamos de aquí en 1 año o 2, difícil, o más. Porque, como digo, tú no es que topas un botón y se activa en 10 segundos. Quizás eso sigan expectativas adaptativas, que es una cosa así como les mandas señales a los actores del mercado para que reaccionen de una u otra manera. Sí, pero en términos, digamos, más sólidos de la economía, no es que tocas un botón y reacciona al momento. Entonces, en ese sentido, digamos, el crecimiento económico que se recupera en este momento, las condiciones un poco más relajadas, desde mi perspectiva, no hacían necesaria una medida profunda de reajuste. Muchas personas, y el Diego lo dijo bien, esperaban ya se viene el paquetazo, y se escuchaban las teorías de la conspiración bastante. Sin embargo, yo creo personalmente que no existen las condiciones de la economía como para requerir algo así. No voy a entrar en la categoría dicotómica de si estuvo la mesa servida, no estuvo la mesa servida, qué es la mesa servida.
pero sí creo que las condiciones económicas son otras y el Ecuador no está en una mala situación en este momento. ¿Qué país en el mundo cuando crece más del 3% está mal? Y hablamos de un trimestre y la tendencia es al alza. Las previsiones de crecimiento para este año eran del 0,7%. Si los dos siguientes trimestres crecemos 0 y 0, ya crecemos más del 0,7%, es decir, estamos muy por encima de las expectativas de crecimiento. Y yo creo que ahí sí quisiera hacer este contrapunto discursivo. Yo sí creo que se está visibilizando, se trató de visibilizar o posicionar en un inicio la agenda de que necesitábamos el ajuste. Y eso vino desde las cámaras, no nos mintamos, vino desde las cámaras, vino desde los sectores más de la derecha conservadora, y en un momento evidentemente también estuvo en el discurso de Lenín Moreno, con sus matices ahí de sí, debemos 60 mil millones de dólares, pero al presupuesto general del Estado que me tienen que aprobar, mando los 30 mil millones de dólares que es el consolidado de acuerdo a la metodología del FMI. Bueno, ahí digamos hay un manejo político medio complejo. Yo creo que el debate, más allá quizás, o la médula del debate respecto de qué implican las medidas económicas está quizás a destono de los anteriores 10 años, más en el terreno de lo político. ¿Cuál es el panorama político que envuelve a esta presentación de las medidas económicas? Es decir, no podemos desenmarcar este acercamiento, digamos, o este tipo de medidas progresivas, evidentemente, de un contexto de una potencial consulta popular en un par de meses. Y adicionalmente, yo sí, digamos, si bien las medidas que se anunciaron, me parece que hace 2 semanas, están muy en el marco de continuar con la progresividad, también hay medidas que en lo personal me generan ruido. Por ejemplo, la propuesta de derogar la ley de plusvalía. Yo personalmente creo que, bueno, de las veces que he escuchado al presidente hay una suerte de descuadre del análisis, justamente por lo que decía que no es que tocas un botón y pasa. Cuando, sí, hay dos, digamos, variables que a mí me hacen pensar que quizás lo de derogar la ley de plusvalía es una mala idea. Primera, toda la construcción en varios países de América Latina sin leyes de plusvalía, sin anuncios de leyes de plusvalía, caen por el ciclo económico exógeno. El Estado tiene menos dinero para gastar en construcción, cae, digamos, los incentivos generales o cómo se venía desarrollando ese sector. Y adicionalmente, si nosotros evaluamos sectorialmente, cómo se desarrollan algunos de los principales sectores económicos en los 2 años de crisis, con la ley de plusvalía en debate y después aceptada, aún así la construcción es uno de los sectores que mejor se desarrolla en términos generales. Es decir, digamos, yo sí creo que yo concuerdo con Diego, no hay un paquetazo ni de cerca en esas medidas, en el uso hipercoloquial del tema, porque paquetazo no está en ningún libro, en ningún manual de economía. Pero, sí, deberías incluirlo. Sí, en el manual ecuatoriano. Deberías escribir algo por ahí. Pero más allá de eso, digamos, no está el paquetazo, claramente no está, se apela, digamos, al sentido de progresividad, pero también hay unas propuestas, digamos, en el marco más de la ley de plusvalía, por ejemplo, que creo que no están orientadas necesariamente a favorecer, digamos, a los grupos que con mayor dificultad tienen acceso a conseguir su hogar, sino más bien todo lo que hiciera la ley de plusvalía, todo lo que buscaba combatir. Bueno, en esta lógica de dinamizar el sector de la construcción precisamente fue que Lenín Moreno tal vez apuntó a esta posible derogatoria de la ley de plusvalía vía consulta popular. ¿Qué otros sectores se favorecen a partir de estas medidas económicas? Se habla de que favorecen a los sectores productivos, a las pequeñas y medianas empresas, que indudablemente van a tener un repunte en sus actividades después de la aplicación de estas medidas, ¿no? Después de que se bajan los impuestos, después de que se va... ¿Qué sectores dinamizan estas medidas, Diego? ¿Cómo estas medidas generan empleo? ¿Cómo estas medidas favorecen al desarrollo endógeno del país? Bueno, yo diría, la ley de plusvalía efectivamente tiene un contexto, ¿sí? Se aprobó en un contexto y tiene sus contradicciones. Como ex legislador podré decirlo con claridad, no todas las cosas que se aprobaron en la ley de plusvalía son cuestiones que apunten hacia la progresividad o hacia la reducción de la acumulación extraordinaria del capital a partir de la inversión pública. Eso en primer lugar. La consulta popular, Lenin plantea una derogatoria, sin embargo creo que hay que, por parte de Lenín Moreno como presidente y de los actores sociales, tener muy claro, uno no puede derogar la ley y dejarla en el vacío. Lo importante será ponerlo en positivo. Si es que nuestro interés es mejorar las condiciones para que la recaudación tributaria permita que el Estado recupere la inversión que hace para poder continuar la inversión, requeriremos una nueva ley de plusvalía. A mí me hubiese gustado que la pregunta sea, ¿queremos tener una nueva ley de plusvalía que, por ejemplo, regule y limite estas exoneraciones tributarias que tienen las mineras en la ley de plusvalía, que son injustificadas? Ya.
creo que la pregunta está en ese sentido hecha en negativo cuando deberíamos plantearlo en positivo. Por otra parte, el elemento fundamental de las medidas económicas es defender la dolarización. Tal vez eso sea muy importante tenerlo en cuenta porque tú tienes un mecanismo de incentivos para los exportadores, que son los que te venden materias primas o productos elaborados y que traen plata, y un castigo, digamos, a la importación de bienes y productos. Eso es necesario en una política que sabemos que no tenemos margen de maniobra en el tema monetario. Además de la repatriación de capitales. La repatriación de capitales, en eso también habrá que tener mucha precisión. Cuando uno habla de amnistías tributarias, tiene que saber, bueno, a qué capitales estamos promoviendo que vengan. Ahí habrá que ser muy claros en el tema de que dinero de lavado, dinero de narcotráfico, dinero de ilícito, pues no pueda venir, porque efectivamente eso no es igual que la inversión extranjera. No toda inversión es buena y no todo capital ecuatoriano que regrese será bueno por más que pueda invertirse. Y en tercer lugar, yo sí mencionaría, las constructoras son un actor fundamental en el desarrollo de la economía de cualquier país latinoamericano en este momento, la construcción como sector productivo. Pero también, como mencionábamos, está el tema de los exportadores que tendrán algo que hacer, y diría que las medidas económicas están enfocadas hacia fomentar una industria nacional. Ahí, entre paréntesis, digo industria nacional porque tú sabes que en el sector, nuestras burguesías no son tan productoras, sino más bien son rentistas, y por eso es que el primer síntoma de cabreo con el gobierno fue de los importadores, que se dicen somos empresarios, somos industriales, pero lo que hacen es a lo mucho empaquetar lo que compran en la China. Entonces... Y con manitas. Por supuesto. Por menos a esa punta varias. Sí, sí. Exactamente. Entonces, ahí tenemos que ver cómo, por ejemplo, en el marco de una política que se tomó, una decisión que se tomó en el gobierno de Correa, que fue el acuerdo comercial, también unos actores van a aprovechar estas medidas para lograr establecer unos vínculos o fortalecer unos vínculos de comercialización con Europa. Ahora, tal vez en la agenda internacional nos falte ver cuál es la proyección de Lenín Moreno y del gobierno de Lenín ya en la economía nacional, ¿sí? No es solamente cómo yo me manejo en el Ecuador, sino cómo yo establezco mi agenda comercial y económica con otros países. Ahí está necesariamente el tema de la deuda, hay que ver, hay una posibilidad de reestructuración y renegociación con varios actores, eso es importante, siempre tendrá que verse para que no se reediten las penosas y bochornosas situaciones de renegociaciones obscenas que tuvieron los gobiernos neoliberales. Creo que hay que trabajar. Tendremos que revisar también el tema de la renegociación petrolera. Se está renegociando, me parece que con 50 centavos más de cambio de fórmula que le favorece en el país. Es lo que el ministro ha anunciado. Sí, fue anunciado. Pero me centraría en lo que Eric dijo. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Una cosa es lo que se anuncia en la política y otra cosa es lo que finalmente terminará pasando. Y un actor beligerante fundamental en este proceso va a ser la Asamblea Nacional, que en este momento tiene también unos elementos de carácter político, y yo creo que ya hasta en algunos momentos de sentimentalismos en función de los cuales se toman decisiones. Tú ya vas viendo que se marcan posturas a favor de Lenin y otras en contra, lo cual termina afectando el proyecto político sí o sí. El hecho de que hay una fragmentación del bloque efectivamente nos pone en una situación compleja, en una expectativa, porque dependeremos en muchos casos de otros votos para una u otra cosa. Entonces, ahí el escenario es netamente político. La economía es siempre política y por lo tanto las decisiones que se han plasmado ahora necesitan tener una segunda evaluación, que es la proforma presupuestaria 2018, que se va a entregar en los próximos días de la Asamblea, cómo la Asamblea reacciona a eso, y también la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, porque ahí también lograremos identificar cuáles son las líneas de acción, porque claro, una acción económica o paquete económico como el que se lanzó te dice, sí, cómo yo soluciono la situación y el momento, pero hacia dónde me estoy orientando, qué es lo que voy a hacer como gobierno. Entonces ahí tú tienes los planes que anunció Lenin en campaña, cómo se van a ir instrumentalizando y operativizando, y por supuesto las medidas colaterales que deben existir para que el Estado funcione pues como este sector o como esta institución garante de derechos, que es lo que nuestra Constitución es. Efectivamente. Ahora, las políticas de austeridad y optimización del gasto público que también fueron mencionadas, yo quisiera ahí que, bueno, Eric, nos comentes con un poco más de cifras, qué tanto del gasto público, que le llamo, yo creo que se debe llevar inversión social en realidad, se ha reducido, por ejemplo, en los sectores estratégicos. Es una cosa decir, bueno, vamos a tener la política de austeridad y vamos a reducir tal vez un mínimo porcentaje de la inversión
por ejemplo, salud, o hacer lo que teme Erizo y decir, bueno, vamos a optimizar el gasto público y congelamos la inversión social 20 años. Entonces, en esa lógica, ¿cuáles son las cifras? Digamos, yo creo que para hacer un análisis, a ver, primero, el año, digamos que va en curso en el que se está aplicando algunos atisbos de la política económica de lo que sería el periodo de Lenín Moreno. O sea, ya pasaron, muchos de los meses pasaron antes de que él empiece a... Es decir, él agarra un año, o si analizamos el año, parte del año de Correa, si tú quieres analizar... La pregunta va a futuro. O sea, digamos a futuro, si me preguntas, yo creo que algunas de las medidas de austeridad son muy simbólicas, pero no representan un nivel de recaudación bastante profundo. Por ejemplo, el hecho de cobrarle el impuesto a la renta al 13º sueldo a los miembros del sector público que ganen más de $3.000. A todas las personas. Claro, las personas que ganan más de $3.000. Ah, bueno, todas las personas. Sí tiene evidentemente un efecto, digamos, simbólico súper fuerte, necesario en el marco de la construcción de una sociedad que se enfoque más hacia lo redistributivo. Sin embargo, no sé qué tanto de eso realmente tenga un efecto recaudatorio. Bueno, habría que analizar, yo creo, digamos, más en el ex post, cuando ya podamos ver un poco más de las cifras. Si analizamos, por ejemplo, algunas de las medidas como el no recibir o el liberar del impuesto a la renta a las pequeñas y medianas empresas que ganan menos de determinado monto, que son cerca del 83% de las empresas del país. Menos de $300.000. Sí, menos de $300.000, exacto. Si es que nosotros analizamos ese margen y lo que el Estado de igual manera perdería, digamos, en esa recaudación, igual es un monto marginal. Entonces yo, por ejemplo, digamos, que va un poco a tono de cuáles eran las necesidades reales de la economía y del Estado, etcétera. Yo me iría más con el hecho de que estas medidas recaudatorias y de austeridad son, bueno, a mí me queda el sabor de que son mucho más simbólicas que tengan efectos reales. Sin embargo, sí hay medidas que sí han mostrado cambios y que quizás las vemos, yo creo, para verlas realmente en su verdadera magnitud, las vamos a ver en el presupuesto general que se presente para el próximo. Medidas como, que se anunciaron incluso desde la campaña, como que se va a reducir la inversión en construcción desde el Estado. El argumento me parece hasta cierto punto válido, y es que durante los 10 años pasados se hicieron bastantes obras de infraestructura que no se hicieron durante varias décadas en el país, y quizás en este momento no hay el mismo sentido de urgencia que en el 2006 de construir varias cosas. Sin embargo, bueno, hay un efecto multiplicador en invertir en el sector de la construcción, sí hay un recorte considerable, digamos, en ese sentido, más allá evidentemente del plan Casa para Todos, que es lo que, bueno, me parece que Lenín Moreno va a empezar a implementar en los próximos años. Y, digamos, yo creo que esas medidas de austeridad sí tienen fuerza. Las medidas de austeridad que se presentan en el paquete no me parece que tengan como que gran efecto recaudatorio. Yo sí creo que, justamente permeando, digamos, el debate que se abrió un poquito en la última pregunta, sí están este tipo de medidas más en la disputa política, del sentido político. Más en el terreno de lo claro, decir, voy a hacer, claro, por ejemplo, lo de ya cerrar las plazas que estaban vacantes para nuevos servidores públicos. El derecho de reducirle el sueldo a los servidores públicos, claro, es súper simbólico, porque ¿cuánto en lo real se ahorra con esta reducción de sueldos? Te puedo tuitear el cálculo exacto cuando llegue a casa, porque no me lo sé exactamente, pero si me preguntas, me parece que es bastante marginal. Claro. O sea, si hablamos de una reducción de, yo que sé, menos de $1.000 al jerárquico superior, cuando el jerárquico superior no es ni de cerca la mayor parte del sector público, y más de cerca del 80%. Me parece que, por ejemplo, en seguridad, salud y educación, en esos tres sectores, sumas más me parece que cerca del 83% del sector público. Si del otro 17% estás restándole el salario en un margen del 10%, solamente, digamos, me invento, exagerando, al 20% de ese sector público, es bien marginal respecto al total. Entonces, no hay réditos políticos que te da son... Claro, el mensaje político es la austeridad. Digamos que también va un poco de acuerdo a cómo se planteó eso cómo fueron más o menos las ideas o los mensajes duros de lado y lado en la campaña. El mensaje duro de varios sectores fue el tema digamos, del, entre comillas, excesivo gasto público, y el contramensaje, digamos, en la búsqueda de establecer un nuevo sentido político, sí es la austeridad. Entonces, me quedo mucho con las medidas en que son mucho más simbólicas que realmente con un sentido recaudatorio. Vale. Efectivamente, ya para ir concluyendo, porque se nos está terminando el tiempo del programa. Ya vamos con las preguntas densas. Diego,
que, como con manera de conclusión, ¿cuál es la agenda que deben marcar las organizaciones sociales frente a la coyuntura en la que nos encontramos? Y también el monumentalismo, digamos, como esta intención de creer que porque más obras hago, mejor gobierno soy, no puede ser parte del análisis, ¿sí? Si vamos a entrar en un presupuesto que racionalice el gasto público, optimizando los sectores, manteniendo la asignación constitucional a los servicios básicos, a los derechos, pues yo creo que es bienvenida la posibilidad de mejorar la forma en la que estás gastando las cosas. Podrás encontrar vos en el gobierno de Correa, sí, obras que están, digamos, hechas de una forma sobredimensionada respecto a la utilidad que pueden servir, pero sí hubo un proceso sostenido y sistemático en el cual se atendió un requerimiento de infraestructura civil para el sostenimiento del país en la cobertura de derechos, porque al final la gente caminamos por la calle y también los productores sacan sus productos por ahí. La gente nos vamos a los hospitales, necesitamos seguridad, pero si ese presupuesto va a entrar en una lógica de mejorar la calidad del gasto, de mejorar la forma en la que estamos gastando y ser mucho más eficientes, yo creo que será importante tener esa consideración. Las organizaciones sociales, los partidos políticos, en primer lugar tenemos una responsabilidad de carácter política, ¿sí? De garantizar que en el análisis lo podamos hacer con la mayor objetividad. No digo imparcialidad porque eso no existe, sino objetividad en el sentido de comprender y de encontrar similitudes. A mí me gustó mucho un tuit que salió el otro día y decía: ni Correa fue la revolución bolchevique, ni Lenin es la perestroika. O sea, no son polos absolutamente distintos en el manejo económico. Tal vez en lo político hay otra dinámica, otro procesamiento, pero en lo económico sí hay temas así y también hay diferencias que con la forma presupuestaria se podrán ir evidenciando más. Y como sabemos, por ejemplo, el inicio de Correa fue distinto a su final y el inicio de Lenin puede y seguramente será distinto. Las organizaciones sociales en esa perspectiva deberemos siempre mantener una postura objetiva, un análisis ideológico que defienda los principios políticos que en este momento son constituyentes no solamente de una opción política programática, sino de un Estado nacional. A la final tenemos una constitución que determina una serie de cosas que votamos los ecuatorianos, que ya si en este momento estamos más con Correa, más con Lenin, más con Lazo, no importa, es lo que la constitución dice, y también garantizar una capacidad de que ese debate se puede extrapolar en una capacidad de acción política que siempre mantenga vigilante a la acción del gobierno. A mí me parece que cuando las organizaciones decimos somos críticos y estamos observando las medidas del gobierno, no es un tema de condicionar ni de criticar en el sentido de oponerte, sino de cumplir tu rol. La organización política, aún así respalde un proyecto político, debe mantener esa capacidad de criticar, porque es la única forma de que cumplamos nuestro rol histórico, que es decir al gobierno cuáles son nuestras expectativas, incluso por encima de las mismas posibilidades que pueda tener el Estado, porque es así como la derecha, por ejemplo, los sectores productivos siempre están pidiendo que se les baje impuestos, siempre están pidiendo flexibilización laboral. La izquierda necesitamos tener siempre una posición firme en defensa de los derechos de los trabajadores, del rol regulatorio del Estado, de la producción nacional en defensa de un sistema económico, de una balanza comercial que sea efectiva, de una posibilidad de que las importaciones se regulen para que no tengas bienes suntuarios, de fomentar la industrialización del país. Esas cosas son los grandes retos, los grandes desafíos de las organizaciones sociales, pero como vuelvo a decirlo, están en un contexto en el cual los apasionamientos políticos a veces nos hacen perder el horizonte real de cuál es la meta económica de este gobierno. Y finalmente yo diría, como hemos dicho en otros programas y con la posición del Partido Comunista, las organizaciones debemos ser vigilantes de que el programa de gobierno que ganó democráticamente se cumpla. Ese es un compromiso político que se ha hecho formal, que es legal, que tiene que cumplir el presidente, y ahí pues poner todas las acciones encaminadas a que se cumpla eso. Se cumpla de una medida de lo posible, se supere. Por supuesto, o sea, es lo importante, que sea superador en el sentido de las medidas económicas, políticas, de las decisiones, de la orientación de la política pública. Eric, tus conclusiones. ¿Qué nos espera con este gobierno? ¿Qué podemos avisar al futuro? Yo, digamos, saltándonos de lo económico más a lo político, yo sí creo que hay un marco general de incertidumbre en muchas cosas. Creo que hay una diferencia clave, quizás, con los 10 años previos, y es más o menos en dónde se encuentra el eje del conflicto. Yo creo que muchas de las veces, cuando hablamos de cómo tanto hacer política como entender la política, olvidamos que uno de los ejes, una de las cosas fundacionales de la política es el conflicto. Si todos pensáramos lo mismo, todo el tiempo uno habría que estar debatiendo sobre nada. No, Y, sí, o sea... Ni sociedad. Sí, exacto. Entonces, bueno,
el punto es que este eje del conflicto, de una otra manera, que digamos en estos 10 años, en los 10 años pasados se fue, y desde mi perspectiva, polarizando hasta llegar, pasando por las marchas de la herencia y la plusvalía, hasta las elecciones del 2017, ahora encuentra un cauce distinto, no por eso está en otro lugar. Y justamente por eso se me viene esta idea de la incertidumbre, porque cómo se administra este eje del conflicto es complicado. Parecería que el eje del conflicto, que era Correa y todos los demás, evidentemente con todas las políticas que se defendieron en el marco de los últimos 10 años, etc., siguen de una u otra manera determinando la agenda política. Yo creo que las medidas económicas no están supeditadas esta vez solo a, digamos, el análisis técnico, sino a una lectura política súper meticulosa. ¿Y qué nos espera en esa agenda política, en el trazado político? Ya es hacer teorías de la conspiración. Así que yo no creo que nadie aquí pueda decir así vamos a estar en un año, porque cuando gana Lenin nadie se imagina que vamos a estar así. Nadie se imaginó que íbamos a estar debatiendo sobre esto en un momento. Bueno. Y bueno, eso ha sido todo por hoy en nuestro programa Sobre la Mesa. Esperamos tenerlos en una próxima edición. Recuerden que los temas importantes y de coyuntura se debaten aquí. Muchas gracias por su amable sintonía y muchas gracias a ustedes, nuestros invitados. Será un gusto y hasta una próxima ocasión.